A continuación, daremos inicio a la primera mesa titulada El Derecho Internacional Privado entre la Academia, la Globalización y la Práctica Profesional. Agradecemos la participación de los doctores José Luis Iriarte, José Antonio Caínzos, Juan José Álvarez, María Inés Corrá y Mónica van der Straat. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora Mónica van der Straat, quien nos hará el honor de moderar este panel. La doctora Mónica van der Straat es abogada titulada en la Universidad de Chile, LLM por Harvard University, socia a cargo del Departamento de Litigios y Arbitraje de Garrigues, Chile, miembro del Cuerpo de Árbitros del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Se desempeña tanto como único como en el panel arbitral de causas administradas bajo distintos procedimientos tales como CAM, CIAM Ecuador e ICC, entre otros. Es designada periódicamente como árbitro directamente por las partes y es panelista regular en seminarios y congresos sobre materias arbitrales. Adelante, doctora. Muchas gracias y muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Es para nosotros un privilegio ser miembros de esta mesa que da inicio a este Encuentro Mundial de Derecho Internacional Privado en habla hispana, y tal como se acaba de señalar, nos ha tocado hablar y conversar sobre el derecho internacional privado entre la academia, la globalización y la práctica profesional. Tal como señalaba Alfonso en sus palabras introductorias, este seminario nos permitirá mirar hacia atrás, de modo de ver nuestros orígenes y las relaciones entre el derecho internacional privado, el arbitraje y otras instituciones, y también hacia el futuro, y ver cómo se va a ir avanzando y qué es lo que se ve para el próximo tiempo. Nos acompañan hoy caras que son muy conocidas en esta materia y quienes nos darán su visión desde sus diversos puntos de vista en relación a la experticia de cada uno respecto de la materia que nos toca. Y al efecto, y en orden estrictamente alfabético, los presentaré brevemente. En primer lugar, nos acompaña Juan José Álvarez. Él es catedrático de Derecho Internacional Privado. Es además secretario y cofundador de Governance, Instituto para la Gobernanza Democrática, designado como experto independiente de la Comisión Europea en las áreas de libertad, seguridad y justicia, y además abogado y consejero consultor de empresas. Se desempeña como consejero de la entidad bancaria laboral UTA. Nos acompaña también José Antonio Caínzos, quien, como todos sabemos, ha sido presidente del Club Español de Arbitraje, hoy Club Español e Iberoamericano de Arbitraje, y también del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Ha trabajado en los departamentos de litigación y arbitraje de diversos estudios jurídicos internacionales a lo largo de su carrera y es, por lo demás, un reconocido árbitro internacional. Está también con nosotros mi querida colega María Inés Corrá. María Inés es socia y co-head en las prácticas de arbitraje internacional, regulación económica y derecho público en Bomchil, en Argentina. Tiene más de 20 años de experiencia en todas estas materias. Es profesora de arbitraje y mediación en la Universidad Torcuato Di Tella, profesora de regulación económica sectorial en el Máster de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica Argentina, y es también actualmente presidente de la Comisión de Arbitraje y ADR del ICC argentino y secretaria y miembro del directorio de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, y también se desempeña regularmente como árbitro internacional. Y finalmente, nuestro panel está integrado por José Luis Iriarte, quien es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Pública de Navarra, de la que ha sido vicerrector. Además, es consejero externo del Lupicinio International Law Firm. José Luis es autor de numerosas publicaciones en todos los ámbitos de su materia y especialmente en los aspectos de derecho comercial internacional. Ha pronunciado conferencias en España y en múltiples países extranjeros, tanto en Iberoamérica como en otros continentes. Fue visiting professor de la British Columbia University y ha participado en numerosos recursos ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General de la Unión Europea, especialmente en cuestiones de sanciones internacionales. Y es autor de numerosos dictámenes para instituciones públicas y privadas, incluyendo la Comisión Europea. Entonces, tras señalar las evidentes calificaciones que tienen los miembros de nuestro panel para ilustrarnos sobre las materias que vamos a hablar, damos inicio y partirá dirigiéndose a nosotros José Luis Iriarte. Entonces, José Luis, te paso la palabra.
Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo del uso horario. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a los organizadores su invitación a participar aquí y también pues, el generoso trabajo que hay detrás de este encuentro, que personalizo en Jorge Luis Collantes y también, como no, en doña Mónica van der Schaas por su amable presentación. También quiero pues, manifestar mi satisfacción por compartir esta mesa y este encuentro con compañeros tan prestigiosos de los que espero aprender mucho. Como decía un escritor iberoamericano de proyección universal, en los que nos dedicamos a la universidad no es porque nos gusta enseñar, es porque nos gusta aprender. Bien, pues voy a aprender de ustedes. Esta primera mesa se titula El derecho internacional privado entre la academia, la globalización y la práctica profesional. Claro, es un título que tiene pues infinidad de proyecciones, de aristas, de caras. Yo voy a hablar de una en concreto, que es el derecho internacional privado como una materia en claro crecimiento, en una materia en intenso crecimiento. Antes, cuando departíamos, antes de empezar, decíamos: vamos a dedicar 5 días al derecho internacional privado. Parece mentira. Pues no, es que ya hoy en día el derecho internacional privado da para mucho. Yo voy a hablar sobre todo desde la perspectiva española, que es puede ser la más ilustrativa para juristas iberoamericanos, ¿no? Pero eso, voy a centrarme en la idea del derecho internacional privado como una materia en crecimiento normativo, crecimiento doctrinal, crecimiento jurisprudencial y crecimiento material. Vamos a ver. Cuando yo empecé mi tesis doctoral, hace pues, más de 40 años, realmente esta materia era una materia pequeña, tanto en lo académico como en lo legislativo, como en la práctica. Ciertamente uno puede decir: hombre, en otros países que no eran España era más grande. Sí, pero también es cierto que, por ejemplo, el derecho internacional privado francés de hoy en día no tiene nada que ver con el de hace 40 años. Entonces nos encontrábamos, pues porque había unas pocas normas de origen interno y unos contadísimos tratados, existían pocas relaciones privadas internacionales y la jurisprudencia en estas materias pues era muy modesta. Sin embargo, pues todo esto ha ido cambiando con el tiempo. Por supuesto, han influido factores externos. Claro, uno muy importante: la apertura de la economía, la globalización. Claro, al extenderse el número, al ampliarse el número de relaciones privadas internacionales, pues lógicamente se expande en nuestro ámbito material. Luego un compañero va a hablar, por ejemplo, pues de arbitraje deportivo, ¿no? Hace 40 años o hace 20 hablar de arbitraje deportivo, pues era un exotismo, ¿no? También, por ejemplo, en nuestro caso, pero también en el caso de otros países, ha habido un factor muy importante y ha sido en su momento la entrada en la Comunidad Económica Europea y lo que hoy es la Unión Europea. Y esta realidad del ingreso en la comunidad, hoy la Unión, nos pone, ya digo, ante la realidad de los procesos de integración regional económica como legisladores de derecho internacional privado. Dato importante. Hoy el sistema español y el de los otros 27 de derecho internacional privado, el sistema español de derecho internacional privado, está marcadamente europeizado. Tenemos muchas normas de origen europeo. Que, por ejemplo, en lo que a conflictos de leyes se refiere, son erga omnes. Por tanto, no solo nos preocupan a nosotros, nos preocupa a cualquiera que tenga relación con la Unión Europea. Por ejemplo, a una empresa japonesa que contrata con una empresa española, pongamos. Bien, esta realidad, ¿no?, de los procesos de integración económica regionales como legisladores de derecho internacional privado
ya está teniendo un modesto reflejo, todo hay que decirlo, también en otras partes del mundo. Por otro lado, otro fenómeno interesante ha sido la incorporación a diversos tratados internacionales, a un número amplio de tratados internacionales. Tenemos que ser conscientes de que hay una serie de entidades permanentes de codificación internacional del derecho internacional privado. Por ejemplo, pues la CIEC, la Comisión Internacional del Estado Civil, o por ejemplo, más conocida, la Conferencia de La Haya. La Conferencia de La Haya, por ejemplo, últimamente ha elaborado una serie de convenios muy ambiciosos, que luego veremos si tienen éxito o no, pero muy ambiciosos. Por ejemplo, el convenio sobre acuerdos de elección de foros, o de foro, o el gran convenio que entra en vigor ahora, creo que es el 30 de septiembre o el 1 de octubre, sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, es decir, que son convenios con una voluntad, con un ánimo universalista, globalizador. Luego es que lo alcancen o no. Pero la incorporación a convenios internacionales enriquece el sistema y coadyuva a su crecimiento. También en relación con los tratados hay que señalar otro dato, que es la progresiva familiarización de los tribunales con los tratados internacionales. Este es un dato importantísimo. Lo apuntaba antes el doctor Calvo. Ya saben ustedes que derecho es lo que en una sala de 3 opinan 2, ¿no? Bien, pues hemos asistido a un progresivo conocimiento por parte de los jueces y aplicación por parte de los jueces de los tratados internacionales. Por ejemplo, en este encuentro que se va a hablar, vamos a hablar de arbitraje internacional. En España tenemos un ejemplo curioso. España ratificó el Convenio de Nueva York del 58 en julio de 1977. Pero el convenio durmió 4 años el sueño de los justos. No se aplicaba, estaba en el BOE y ahí estaba. Hasta que en 1981, un auto muy importante del Tribunal Supremo, que creo que es recordar que es de 11 de febrero del 81, fue del año 81, el Tribunal Supremo aplica por primera vez el Convenio de Nueva York del 58. Y este implicó un cambio radical en España en cuanto al arbitraje internacional. Si hasta entonces ejecutar un laudo extranjero era difícil en nuestro país, desde entonces ha sido, vamos a decir, lo extraño que no se ejecute, vamos a decir. Por tanto, ya digo, estamos en una materia en crecimiento y cada vez surgen nuevos problemas que nos llaman la atención. Por ejemplo, las sanciones internacionales, esas medidas mercantiles, comerciales, con finalidad política, de las que yo escribo en la enciclopedia, que ahora están tan de actualidad por las sanciones, por ejemplo, contra Rusia, por los eventos de Ucrania. Vemos cómo esta nueva, o relativamente nueva realidad, que son las sanciones internacionales, incide sobre el comercio internacional. De pronto nos encontramos con que la imposibilidad de cumplir un contrato que has firmado porque resulta que lo impide una sanción internacional. Es que yo no puedo entregar la mercancía a una empresa de San Petersburgo porque me lo impide un reglamento europeo. O al revés, más grave, es que el de San Petersburgo no me pueda pagar, ¿no? Bien, pues eso, constantemente nuevos fenómenos, nuevos problemas, nuevas realidades que nos hacen crecer. Bien, yo creo que me he atenido a mis 10 minutos, luego en el debate podremos hablar más. Ya digo, les he dado unas ideas a brochazos, espero que les sean interesantes y en todo caso luego podemos seguir hablando. Gracias por su atención. Muchas gracias, José Luis, te atuviste, pero así con perfección a tu tiempo. Y además nos dejas las inquietudes de estos primeros brochazos, como tú dices, de ver cómo las distintas jurisdicciones, en este caso centrado en España, se han ido adaptando a este derecho internacional privado y también cómo esto trae aparejado nuevos desafíos que van cambiando todos los días. Entonces pasamos ahora a Juan José Álvarez para saber sus opiniones respecto de la materia que nos toca. Muy bien, muchísimas gracias, Mónica, y es un
Un placer poder estar en contacto con compañeras y compañeros de este prestigio y en este encuentro mundial en torno al derecho internacional privado, ¿no? Que creo en primer lugar que, como muy bien apuntaba José Luis, no debiera de enfrentarse como una especie de competición cuál es el más importante, ¿no? Ni el internacional público o el privado, sino complementarse, ¿no? En la evidencia de que no solo la globalización, sino que el multilateralismo desde hace muchos años está en crisis, sino en caos, y sobre todo no tiene unas reglas de funcionamiento y de andamiaje que permitan hacer frente a los retos de este siglo y de esta sociedad. Y eso hace que en muchas ocasiones el eje vertebrador de la toma de decisiones gire del internacional público al privado. No sé, se podían poner muchos ejemplos, pero en un sector que me es querido y conocido como el marítimo, las nuevas rutas navegables después de la gigantesca obra de ingeniería de la ampliación del Canal de Panamá no las ha decidido la OMC, no las ha decidido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la han decidido 8 consejos de administración de 8 grandes multinacionales del sector, ¿no? Hay muchísimas más decisiones que cabría evaluar, que tienen muchas derivadas, ¿no? Pero creo que reivindicar el papel del derecho internacional privado es mucho más allá del ámbito académico, ¿no? Donde eran a veces tentativas de absurdo poder académico que no tocaban realidad. Ahora es una evidencia que sin esto que se ha venido a llamar prestidigitadores del derecho, ¿no? Se estimaba que el derecho internacional privado se dedicaba a determinar tribunal competente y ley aplicable. ¿Por qué el binomio derecho internacional privado arbitraje cada vez se expone y se abre con mayor frecuencia? Porque nadie escoge, por ejemplo, la sede de arbitraje por turismo, o si lo hace estará empezando mal la decisión. Lo toma en atención a un análisis de ley aplicable y lo hace atendiendo en segundo lugar a la posibilidad del reconocimiento y ejecución de ese laudo arbitral en el extranjero. Es decir, lo hace buscando seguridad jurídica. Esa es otra razón seguramente más filosófica que de debate estrictamente jurídico de por qué también el arbitraje en la dimensión internacional se abre camino cada vez con más frecuencia. Y también por qué cuestiones que no nos son ajenas al ámbito del arbitraje han surgido antes en el sector de la competencia judicial, ¿no? Como la integridad de los árbitros, la garantía de imparcialidad y cuestiones muy relevantes, ¿no? Creo que ese es un dato fundamental. Recuerdo, ahora que estamos hablando del pasado, algunas lecturas de importante parte del sector doctrinal que venían directamente a afirmar que un tribunal arbitral no está obligado por las normas de conflicto. Bueno, eso sería suspenso en derecho internacional privado, ¿no? Pero además de eso, si alguien piensa esto, se equivoca de cabo a rabo, y si aconseja a su cliente una decisión en torno a un arbitraje internacional pensando que el arbitraje tiene absoluta libertad decisional en cuanto a esta cuestión, pues se puede encontrar con sorpresas desde ese ámbito, ¿no? Pero además, en el intento de aportar elementos para la reflexión y para el debate, ¿no? Esto es lo bueno que tiene compartir una mesa que intentamos sea dinámica, y como apuntaba mi compañero y amigo José Luis, intentaba, porque luego llegará la dimensión de especialización del arbitraje con mis compañeros y compañeras que continuarán, me apetecía subrayar 2 aspectos sectoriales donde el binomio derecho internacional privado arbitraje es fundamental. Uno, el que apuntaba José Luis, ¿no? El arbitraje deportivo, que se abre camino en todo el mundo, porque no creo que hay hecho social total más relevante, y también industria económica y de otra índole, que el deporte en general, el deporte profesional y ciertos deportes en particular, ¿no? Y el papel, por ejemplo, del TAS o del CAS, el acrónimo según se empleen en unas lenguas o en otras, del Tribunal Arbitral del Deporte con sede en Lausanne, ¿no? Que no está allí porque ir al lago Le Mans viendo Ginebra a un lado y Lausanne al otro sea un divertimento para los sentidos, sino por fundamentalmente la legislación suiza de derecho internacional privado y la específica de arbitraje incorporada a la ley, y todas las derivadas de la supuesta especificidad del derecho deportivo, ¿no? En cierto modo es una huida del derecho o un intento de huida del derecho. E incluso me plantearía si es un arbitraje, una cláusula como la de, por ejemplo, los estatutos de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol, pero también aplicable a otros deportes, donde dice literalmente, artículo 59.2, queda prohibida la vía del recurso a los tribunales ordinarios a todo
ente o persona asociada a la FIFA. Desde el momento en que un arbitraje es obligatorio, deja de tener la sustancia del arbitraje y se convierte en otra cosa, además de afectar a la tutela judicial efectiva que, entre otros textos internacionales, está plasmada en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en otros ámbitos, ¿no? Daría mucho para evaluar esta cuestión, simplemente la apunto porque tiene un factor de muchísima trascendencia en ese ámbito y porque en el caso del Tribunal Arbitral sus decisiones solo son recurribles al Tribunal Federal Suizo por motivos muy tasados, muy concretos y curiosamente la revolución en ese campo no ha venido de la mano del Tribunal Federal Suizo, sino del Tribunal de Luxemburgo, cuando se han planteado cuestiones prejudiciales resueltas de una manera muy singular en arbitraje, como por ejemplo entender que no hay discriminación por nacionalidad cuando a un ciudadano belga no se le permite competir sin tener categoría de extranjero en una liga alemana, siendo así que entre ciudadanos de la Unión Europea no puede haber discriminación por razón de nacionalidad. O algo que está al caer, el empleo de los fondos de inversión en el campo del deporte, que se ha decretado prohibido en el ámbito, por ejemplo, del fútbol, arguyendo que afecta al libre desarrollo y al correcto desarrollo de las competiciones, ¿no? Cuando los fondos de inversión en sí mismos son un instrumento de movimiento de libre circulación de capitales, si detrás de ellos hay algún tipo de factor que les sea reprochable, habrá que evaluarlo, pero no puedes negar la evidencia de una libre circulación de capitales. Será el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal Europeo, el que parará esa dimensión. El segundo campo muy interesante, inherentemente internacional y un campo estrella, ¿no?, para el ámbito del arbitraje es el marítimo, ¿no? Un campo precioso donde el debate entre las cláusulas atributivas de jurisdicción y de arbitraje da para mucho más que un debate estrictamente teórico, ¿no? Un debate precioso a abordar, a analizar el alcance de las mismas, otra vez la interacción con respecto a la ley aplicable. Creo que hay un campo de trabajo muy potente, muy interesante, ¿no? En tercer lugar, en todo lo que es el sector del mundo de empresa, ¿no? ¿Cuántas veces te preguntan en el mundo de empresa, hazme prospección, dime qué pasa si vamos a un litigio, ¿no? Y nadie tenemos la varita mágica. Lo que sí podemos es hacer un cierto análisis en razón de la complejidad del litigio, ¿no? Y creo que el factor de especialización de los integrantes de un tribunal arbitral es un factor determinante cuando la complejidad del litigio y probablemente también el alcance cuantitativo del mismo aconsejan acudir a quien tiene conocimiento y basamento práctico y teórico en la misma, ¿no? Ahí hay un campo, yo creo, muy potente, muy importante, una vez más directamente vinculado o unido al sector del derecho internacional privado, ¿no? El primer gran pleito que tuvo parte de arbitraje en su posterior ejecución de derecho marítimo, el caso de la Moco Cádiz, años 70, ¿no?, donde se decidió acudir a los tribunales americanos en lugar de a los franceses, previendo, teniendo presente que el cálculo final indemnizatorio iba a ser limitado en un caso, los tribunales franceses del lugar donde había acaecido el hecho dañoso, frente a los tribunales americanos que tenían una no previsión de limitación de responsabilidad. Y el cálculo es fantástico porque anticipó la evidencia de cuál iba a ser la ley rectora de la decisión de fondo, ¿no? Si tú te equivocas en esto, caen como piezas de dominó al lado malo, al lado erróneo, en lugar del lado positivo, ¿no? Eso es lo que todavía hoy también a muchísimos operadores del derecho hace que el derecho internacional privado les resulte como algo parejo al derecho fiscal, que somos refractarios a aquello que no conocemos, lo ponemos en manos de los que saben y del resto el conocimiento o el basamento más o menos genérico que te da la profesión te da para bandearte tratando de ponerte en un tema. Pero en este campo o estás o no estás, como consecuencia de la hipertrofia normativa, de los bloques normativos que citaba José Luis, que van increciendo, a quienes ejercemos en Europa, pero no solo a los que ejercemos aquí, porque el derecho europeo acaba teniendo repercusión importante. ¿Quién le iba a decir a un letrado en Quito que iba a tener que evaluar una herencia de un ciudadano ecuatoriano que fallece en Bilbao y al que se aplica la ley vasca de derecho civil en virtud del reglamento 650/2014? ¿Quién podría llegar a tener que plantear esta cuestión? ¿Qué pasa con la herencia de un ciudadano ecuatoriano que ha fallecido en Bilbao, donde tiene su sede de vida, y que declara aplicable una ley española, la ley vasca, a la totalidad de la herencia, con independencia de dónde radiquen los bienes,
en contra de la previsión del derecho internacional privado ecuatoriano que prevé la aplicación de la Ley Nacional del Causante. Es un conflicto de leyes que emerge y que obliga a un análisis previo. En todo despacho, quien controla el derecho internacional privado acaba marcando la pauta de enfoque del caso y luego vienen los que conocen la materia sustantiva, ¿no? Pero se convierte en una especie de guardián de tráfico que ordena por dónde avanzar, ¿no? Y ahí hay, creo que, una creciente complejidad de esta materia que la hace apasionante para quienes nos dedicamos a ella y que provoca hasta incluso para sus señorías, magistrados y magistradas, un cierto elemento de distancia, ¿no? Había un gran jurista español, Tomás Ramón Fernández, que decía, y termino, que detrás de una buena demanda o una buena contestación a la demanda es difícil que haya una mala sentencia. Si tú tienes a alguien que controla el derecho internacional privado formulando la demanda o contestando la demanda, igual hay una mala sentencia, pero se lo pondrás difícil para que no acierte. Si tú no lo controlas y lanzas los dados a ver qué sale, también puede salir cualquier cosa en esa cuestión, ¿no? Y creo que también ese es un ejercicio de humildad que hay que asumir, ¿no? Que la justicia es cosa de todos, también la vinculada al arbitraje, por supuesto, y que el internacional privado adquiere una complejidad realmente muy importante, ¿no? Que en esa misma complejidad reside, yo creo, su interés. Bueno, con eso termino mi inicial intervención, Mónica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan José. Y es muy relevante lo que tú señalas porque probablemente cuando uno estudia en abstracto esto en los tiempos de la universidad no tiene la noción de la relevancia que va a tener a lo largo de la carrera y del sentido práctico que esto tiene. A lo menos en nuestro país esto se pasa en los primeros años de estudio y probablemente debería ser una materia que se pasara en los últimos años, cuando uno ya tiene una visión mucho más general del derecho y tiene mayores posibilidades de entender cuál es la importancia de eso. Así que eso es probablemente una tarea pendiente para nuestras universidades. Y lo mismo aquellas áreas nuevas, como para quienes están ingresando recién a la carrera, que sepan que esto tiene una serie de, no es una cosa que esté estática, sino que tiene una dinámica propia que se va abriendo a nuevos temas que son también muy interesantes para quienes parten en su ejercicio profesional. Entonces, con todas estas inquietudes, pasamos ahora a escuchar a José Antonio Caínzos, a ver qué nos comparte él respecto de esta interesante materia. Buenos días a quienes nos acompañan desde Iberoamérica, buenas tardes para España. Muchas gracias a los organizadores y un verdadero honor compartir mesa con Mónica. Muchas gracias por tu labor de moderación y por mis compañeros de mesa. Bueno, yo voy a hablar de algo que creo que es también necesario tener en cuenta y es un poco desde el punto de vista de la práctica diaria de quienes trabajamos como abogados o como árbitros en temas internacionales, cómo creemos que se deben afrontar este tipo de temas o dónde vemos que están los problemas, ¿no? Y pensando un poco en cómo plantear esta cuestión, me venía a la cabeza la enorme similitud que hay entre el derecho y la medicina, ¿no? Porque las dos profesiones tienden a resolver problemas de diferente naturaleza, pero en definitiva unos curan y otros intentamos resolver problemas con una trascendencia jurídica, económica, pero también importantes. Y en esa línea pensaba yo que también teníamos otro elemento en común, y es que tendemos a ver la medicina como alguien que cura enfermedades. Pensamos en un servicio de urgencias de un hospital, que evidentemente son muy importantes y muy necesarios, y nos olvidamos muchas veces de quienes practican la medicina preventiva, que realmente son muy importantes también precisamente porque evitan los problemas de salud. Y creo que en el campo del derecho pasa lo mismo. Tendemos a ver la parte de la curación, la parte de la solución del problema, pero lo ideal, todos sabemos, es que no haya un problema, o que por lo menos, si el problema existe, estés bien encaminado hacia su solución y, por tanto, la cuestión sea más conveniente para todos en cuanto a la forma de afrontarla, el tiempo y los resultados. Y esa misma idea, como digo, me llevaba a pensar en nuestro mundo, en el mundo de los conflictos
en el mundo de la solución de los problemas y en el caso concreto el del arbitraje. Y es que en el arbitraje no tenemos que olvidarnos de una cosa que casi tengo que pedir disculpas por recordarla por lo elemental que es, ¿no? Y es que en el fondo, cuando pensamos en la solución de conflictos, siempre estamos pensando en el mundo judicial y siempre creemos que cuando hay un problema, bueno, hay una norma que nos va a derivar a algún órgano judicial y nos va a llevar de la mano en todo, incluido cuál es el órgano judicial al que tenemos que ir, cómo tenemos que hacer las cosas, con una regulación exhaustiva del procedimiento, etc. Y el arbitraje es todo lo contrario. El arbitraje es, como sabemos, una decisión voluntaria. Ya no podemos confiar en que una norma nos lleve a ninguna parte. Somos nosotros, somos los interesados, somos las partes, quienes queremos que tomar la decisión voluntariamente, optar en definitiva por el arbitraje, porque si no lo hacemos no hay arbitraje. Por tanto, la clave obviamente está en la cláusula arbitral, y la cláusula arbitral es lo que yo considero que es un poco esa medicina preventiva que tan importante me parece que también debe resultar en el mundo del derecho. La cláusula arbitral es fundamental y lo sabemos todos, pero en la práctica también creo que muchos podrán estar de acuerdo conmigo en que es una cláusula a la que se atiende demasiado poco. Una cláusula que demasiadas veces es el fruto de un copia y pega poco meditado y que muchas veces hace quienes realmente no tienen el conocimiento, la experiencia suficiente para hacerlo con conocimiento de causa. Por tanto, creo que es importante detenernos por unos minutos en esta cuestión. Primero, evitar la tentación de copiar una cláusula arbitral sin atender a las circunstancias del caso. Segundo, recordar que efectivamente la cláusula arbitral se puede pactar en cualquier momento, como sabemos, pero en la práctica, por eso hablo de la medicina preventiva, es muy difícil pactar una cláusula arbitral cuando el conflicto ya ha estallado. Por lo menos esa es mi experiencia. Creo que de todos los casos que he llevado como abogado y como árbitro, solo recuerdo uno en el que la cláusula arbitral se pactó ex professo para resolver un conflicto y, de hecho, con un procedimiento muy singular. Todos los demás venían de cláusulas arbitrales preestablecidas, que es cuando las partes están dispuestas a llegar a un acuerdo, porque cuando ya ha surgido el problema, generalmente al menos una de las partes es más reticente a pactar una solución de tipo arbitral. Y hay casos en los que ni siquiera se puede. Aquí en los próximos días se va a hablar de muy diversas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, el arbitraje en el ámbito sucesorio. En España tenemos la figura del arbitraje testamentario, que evidentemente no se puede pactar porque lo tiene que disponer el propio testamento. Por tanto, si el testamento no ha tenido esa previsión, no habrá arbitraje testamentario. Pero al margen de figuras de este tipo, más o menos infrecuentes, lo que sí es cierto es que cuando se pacta la cláusula arbitral, normalmente se pacta en el seno de un contrato. En los casos de los que estamos hablando, de contratos internacionales, que normalmente tienen un elevado nivel de complejidad. Son contratos normalmente largos, contratos negociados duramente por las partes, que aunque en ocasiones puedan partir de algún tipo de contrato más o menos repetitivo, luego cuando se desciende al caso concreto, todos sabemos que esos contratos se discuten con muchas horas de negociación y se discuten hasta el límite. Pero, paradójicamente, esta cláusula arbitral que va al final con alguna otra, llega cuando las partes están exhaustas, cuando las partes ya han conseguido lo que más les importaba, que era negociar el objeto del contrato, negociar el precio, negociar la forma de pago, negociar las garantías, y realmente es un tanto chocante ver, o por lo menos eso ha sido mi experiencia y la sigue siendo, hasta qué extremo la cláusula arbitral se improvisa. O bien, como digo, se toma una cláusula arbitral de otro contrato y se incluye en el nuevo contrato sin pararse a pensar qué puede haber
de similitudes entre ambos casos, o se hace una nueva cláusula, pero muchas veces sin ser consciente de la importancia de cada una de esas pocas palabras que contienen las buenas cláusulas arbitrales, puesto que creo que todos estamos de acuerdo que las mejores cláusulas son las más cortas y las que están bien testadas y las que funcionan sin problemas. Pero ahí tenemos que empezar primero por, efectivamente, se ha ido hablando ya, hablaba José Luis de las ventajas del arbitraje, hablaba Juan José de la especialización, todo ello lo comparto absolutamente, pero efectivamente, como decía Juan José, cuando se establece la sede del arbitraje no se hace turismo, efectivamente hay que mirar muchos elementos. Cuando se establece la sede del arbitraje, como mínimo, hay que tener en cuenta 3, que eso va a determinar la ley procesal, la ley arbitri, la ley del procedimiento en gran medida. Es la ley que nos va a llevar a ver cómo funciona el sistema de posible anulación de un laudo. Y aquí las diferencias pueden ser muy grandes entre país y país, o incluso en el momento concreto que vive un país en función de la jurisprudencia, el estado de la jurisprudencia en ese momento. Y, por supuesto, todo lo relacionado con el reconocimiento y ejecución de laudos. El Convenio de Nueva York también se ha mencionado, por supuesto, pero aunque siempre se utiliza esa frase, que yo repito porque me gusta, ¿no?, de que los laudos viajan bien, afortunadamente los laudos viajan bien, pero no es lo mismo, obviamente, un laudo nacional que un laudo internacional en muchos países todavía. Pero además de esa sede tenemos un dato, por ejemplo, que muchas veces pasa desapercibido o que se negocia, creo que sin demasiado detenimiento, como es el del idioma, el arbitraje, ¿no? Qué importancia más enorme tiene el idioma del arbitraje y qué poco conscientes es a veces de eso, ¿no? De la trascendencia que tiene en todo, en la elección de abogados, en la elección de árbitros, en los costes del procedimiento, en la determinación de la utilización de los documentos con mayor o menor facilidad, en la posibilidad de que los testigos o los expertos declaren un idioma u otro que pueda ser su idioma materno o un idioma que necesite de traducción con todo lo que ello supone. Es decir, otro dato muy importante. Por supuesto, la decisión sobre si es un arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc. Yo creo que el arbitraje institucional se ha impuesto a nivel global. Creo que afortunadamente, al menos esa es mi opinión, yo creo que es mucho mejor tener como regla general un arbitraje administrado por una buena institución arbitral, un arbitraje ad hoc que puede dar lugar a muchos problemas, pero la elección de la institución es muy importante porque hay muchas instituciones, pero no son todas iguales, ni mucho menos. Por tanto, la elección de la institución es un elemento fundamental. Y, por supuesto, llegado el momento de la iniciación del procedimiento, la elección del tribunal arbitral. La elección del tribunal arbitral es absolutamente crítica porque es el privilegio que tienen las partes, el poder decidir quiénes van a resolver su asunto, pero para eso tienes que saber qué asunto tienes de verdad, qué características debe tener un buen árbitro para ese caso en concreto, en función de numerosas circunstancias. La búsqueda de la especialización, como también ya se ha mencionado, es un elemento creo que cada día más importante en la elección de los árbitros. Por tanto, hay todas unas actuaciones o unas reflexiones que deben hacerse en el seno del arbitraje absolutamente fundamentales. Y termino ya mencionando simplemente que obviamente es una cuestión fundamental, como ya se ha dicho desde el punto de vista del derecho internacional privado, la cuestión de la ley aplicable. Teniendo en cuenta que aquí tenemos al menos 2 leyes, o quizá más. Tenemos la ley, como ya hemos dicho, la ley arbitri, pero tenemos también la ley sobre el fondo de la cuestión, que hay que saber muy bien cómo se elige. Y también es una realidad, creo que a veces sorprendente, el que muchas veces se sometan los contratos a leyes materiales que no se conocen y que cuando se ha firmado una cláusula, poniendo la ley aplicable es la de X, muchos de los que firman esos contratos no saben lo que dice la ley de X sobre la cuestión que están tratando. Por tanto, en definitiva, mi mensaje es para todos los que trabajen en el ámbito del comercio internacional, de los contratos internacionales, etcétera, que le dediquen un tiempo a la medicina, al derecho preventivo, a la elección de la cláusula arbitral
y a la consideración de las distintas cuestiones que contiene. Y con eso creo que me parece que no he respetado del todo los 10 minutos, pero me he pasado, me parece que un poquito solo. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Sí, pero casi, estuvimos casi en el tiempo. Y completamente de acuerdo con lo que tú indicas, la cantidad de problemas que trae aparejado una cláusula patológica es enorme porque impide precisamente aquello que se busca con el arbitraje, que es entrar rápidamente a la solución de la controversia, y genera que las partes se enreden en conflictos previos que son absolutamente evitables por la vía que tú mismo indicas, que es que esto sea redactado con el mismo cuidado y afán con que se redactan las demás cláusulas, y a veces también que nuestros colegas que trabajan en las áreas más comerciales tal vez recurran incluso a quienes se dedican a las áreas más procesales para tener una ayuda, y siempre, si es que se elige tal vez un arbitraje institucional, esas cláusulas son bien a prueba de balas porque las han utilizado mucho. Entonces, en lugar de generar creatividad, a veces si se va a elegir a alguna institución se puede utilizar la cláusula que esa misma institución propone y que normalmente se ponen en muchos de los eventos que las partes pueden considerar. Y pasamos entonces ahora a la última presentación para después poder comentar un poco lo que cada uno de ustedes ha expuesto, que es con María Inés. Así que María Inés, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mónica. Por supuesto, me uno a las palabras de mis compañeros en este panel. Un especial agradecimiento a los organizadores. En los rostros visibles de Jorge Luis Collantes y Mario Castillo Freire, todas las propuestas que hacen realmente son excelentes y colaboran a aprender y impulsar las distintas prácticas y disciplinas, en especial el derecho internacional privado en este caso, y el arbitraje, particularmente en este panel. A ver, ¿cómo soy argentina? Voy a intentar empezar trazando una suerte de puente muy básico entre América Latina y España, lo que es habla hispana, y a Iberoamérica, que José Antonio y todos han hecho referencia, para dar un pequeñísimo pantallazo, simplemente entender que cómo está América Latina respecto de dos grandes instrumentos que favorecieron el comercio internacional y el arbitraje como un instrumento, como una herramienta del comercio internacional, que han sido la Convención de Nueva York de 1958, para decirles que prácticamente todos los países de América Latina son parte de la Convención de Nueva York, al igual y junto con los casi 200 países en el mundo que son parte de esta convención y que, por lo tanto, son parte de este movimiento que permite la libre circulación de los laudos arbitrales extranjeros. Y también un número importante a esta altura, y sobre todo en los últimos 20 años, han ido recogiendo en sus legislaciones las normas de la ley modelo UNCITRAL de arbitraje comercial internacional. Si bien no es todos los países, o una amplísima mayoría, como en el caso de la Convención, lo cierto es que ha ido creciendo esta adopción, ya sea con la ley modelo, con pequeñas modificaciones, o una ley propia, pero que recoge sustancialmente las normas, los principios y el espíritu de la ley modelo UNCITRAL. Algo que también traza puentes, porque, como sabemos, la ley modelo UNCITRAL ha sido recogida o adaptada de algún modo por muchos países a lo largo del mundo. Con lo cual, allí empezar diciendo que hay puentes, y hay puentes fuertes para una práctica armonizada, ¿sí?, en esto que podemos hablar de hoy de Iberoamérica. En el caso de América Latina, también decir que todavía hay una presencia importante de sistemas dualistas, ¿sí?, que distinguen las normas o el régimen del arbitraje doméstico y el arbitraje comercial internacional. ¿Y por qué lo menciono? Porque en aquellos países que esto está todavía muy arraigado, el arbitraje doméstico
muchas ocasiones, más de lo que uno quisiera, está muy influido por las notas características del litigio civil doméstico. Y esto, por supuesto, no favorece a una generalización de buenas prácticas arbitrales que sean comunes a estándares más modernos, que son, sin ninguna duda, en mi experiencia, humilde experiencia, pero ya más de 20 años, las más adecuadas, ¿sí? Los que realmente permiten aprovechar las características específicas, las ventajas específicas del arbitraje que hoy mencionaba José Antonio, y que son la autonomía de la voluntad, la presencia mucho más fuerte y aprovechable de la autonomía de la voluntad y su flexibilidad. Entonces, también tener en cuenta que todavía hay que avanzar, hay que seguir avanzando para que o bien haya una unificación del régimen o aún sin haberlo, haya un trasvasamiento de las buenas prácticas y estándares más modernos propios del arbitraje internacional en el arbitraje doméstico y así aprovechar más sus ventajas. Hecha esta introducción, voy a tratar muy selectivamente, por el tiempo que tenemos asignado, de presentar en la mesa y ver si podemos discutir un poquitito 3 cuestiones que me parece es muy selectivo. Vamos a tomar 3 de todo el conjunto de temas que pueda aparecer en el arbitraje con su confluencia con el derecho internacional privado, solo 3 cuestiones parece poco, pero vamos a intentarlo. La primera que me llama, que me parece que siempre hay que tener presente y que es realmente una cuestión con múltiples derivados, es la confluencia de leyes que pueden regir los distintos aspectos o distintos momentos del arbitraje. Es decir, que no tenemos una ley para todos, sino que distintos aspectos que confluyen en el arbitraje pueden estar alcanzados por distintas leyes o incluso una confluencia de ellas. Y esto me parece particularmente importante. Estamos hablando de la ley de fondo, de la ley del procedimiento, de la ley que aplica el arbitraje al acuerdo de arbitraje, pero el tema de los momentos también es importante y lo destaco por lo siguiente, porque también está la ley del foro, por ejemplo, del país requerido para el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral, que no es que es totalmente ajeno, incluso si aplica como uno esperaría la Convención de Nueva York. Aparecen posibles derechos que hay que tener presente, no solo al momento en que finalmente se hace aplicable, sino mucho antes, ¿sí? Tanto cuando acordamos la cláusula arbitral en un contrato o un acuerdo independiente, que es bastante más inusual, como también cuando presentamos el caso y el tribunal cuando decide. El tribunal, nosotros sabemos que tiene un deber, que es el de preservar la validez y eficacia del laudo arbitral. Y el mismo deber tienen las partes y sus abogados, ¿sí? De lograr un resultado útil, porque si un laudo es anulado, un laudo no es reconocido o no se logra el enforcement, entonces todo el trabajo y todo lo que hemos hecho antes puede perder sentido. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué significa en la práctica? Significa en la práctica, por ejemplo, considerar esto, que para el reconocimiento y ejecución ya no son solo los derechos que hasta ese momento estuvimos considerando, sino también el de el país requerido para el reconocimiento y ejecución, que en algunas instancias su derecho también puede ser importante. Por ejemplo, recordemos el artículo 5, 2A y B de la Convención de Nueva York, que le permite de oficio hacer una revisión al tribunal requerido conforme a su propio derecho y lo que su propio derecho puede estar indicando respecto de la arbitrabilidad objetiva que también José Antonio mencionaba, las materias que pueden ser sometidas a arbitraje. Allí aparece un derecho que antes no habíamos considerado. Bueno, todas estas cuestiones hay que tenerlas presentes. Significa que un tribunal arbitral tiene que hacer como una suerte de searching de todos los países posibles en los cuales podría intentarse el reconocimiento de ejecución del laudo que va a emitir. Por supuesto que no va a poder hacerlo de todo. Sin embargo, no está mal ser prudente y considerar qué pasa en aquel que más probabilidades tiene, por ejemplo, por ser el país donde tiene sus principales bienes, la parte que puede estar siendo condenada. Entonces, estas consideraciones son consideraciones a tener presente. Y lo mismo las partes, lo mismo las partes. Entonces, primero, confluencia de distintos derechos para distintos aspectos. Esto nos obliga a pensar,
siempre estar pensando y considerando los distintos rebotes que esta confluencia de normas puede tener. Segundo, tema que me parece muy importante también, la influencia de las leyes procesales sobre el desarrollo de lo que es el procedimiento interno y sobre todo sus límites. Porque hoy se hablaba, bueno, por supuesto hay una ley de procedimiento. En general, más allá de la voluntad de las partes, lo cierto es que si no hay un acuerdo entre las partes, vamos a ir a referirnos en general a la ley de la sede, ¿sí? A mí lo que me interesa acá destacar es que en el arbitraje lo que realmente prevalece es el acuerdo de las partes. Hay en ocasiones, y acá estoy influida un poquito también por lo que es la práctica en América Latina, en muchas ocasiones hay un exceso de consideración de que la ley procesal del lugar de la sede del arbitraje podría llegar a tener más impacto o generar más limitaciones de la que realmente debiera o realmente puede generar. ¿Por qué? Porque las leyes de arbitraje, cuando estas existen, y hoy existen en muchos de los países, en primer lugar, reconocen la propia autonomía de las partes para regular el procedimiento arbitral. Y reconocen un alto grado de discrecionalidad de los tribunales para conducir el procedimiento y para resolver sobre cuestiones, por ejemplo, tan relevantes como la prueba, ¿sí? Entonces, esas lecturas que encuentran límites o intentan invocar códigos procesales en defecto o subsidiariamente o intentar traerlos al arbitraje, definitivamente en mi lectura son erradas, ¿sí? Porque justamente lo que tiene el arbitraje y el doméstico incluido es el de darle un lugar a la autonomía de la voluntad y volcada incluso en lo que son el desarrollo del procedimiento y reconocerle al tribunal una potestades de conducción y de decisión en esta materia que no quedan recortadas por las ideas procesales o las normas procesales locales o domésticas, donde justamente esto está ausente. Y respecto de esto, con el arbitraje comercial internacional es aún más importante y decisivo entender esto y incorporarlo a nuestra cultura. ¿Por qué? Porque el arbitraje comercial internacional justamente tiene como nota característica poder encontrar partes que tienen culturas jurídicas distintas. Por lo tanto, el desarrollo de esa práctica requiere que haya consensos entre quienes pueden estar educados jurídicamente y procesalmente distintos. Y en esto han cumplido una función decisiva. No solo la ley modelo UNCITRAL, que en todo caso lo que hace es dejar a las partes la posibilidad de acordar y al tribunal darle discrecionalidad, sino sobre todo el desarrollo del soft law, como las reglas para la práctica de la prueba en el arbitraje internacional de la IVA y otras normas que no son vinculantes y obligatorias, que las partes incorporan a los tribunales, consideran como guía, pero que tienen como virtud el expresar o intentar expresar las mejores prácticas generalizadas que logran ese consenso o esa armonía entre distintas culturas jurídicas. Y entonces, luego ponerle un límite a eso, invocando que, bueno, no, en el arbitraje en mi país esto no se puede, y en ocasiones sucede, y uno lo ve como parte y lo ve como tribunal, es inadecuado y sobre todo no es conveniente para el mejor desarrollo de la práctica. Y por último, vuelvo sobre la cuestión de la arbitrabilidad objetiva y subjetiva. Como saben, la arbitrabilidad objetiva es las materias que pueden ser sometidas a arbitraje, la subjetiva la capacidad de ser parte de un arbitraje. Ha habido en esta evolución, que yo celebro desde ya, del arbitraje y de la práctica arbitral, un distinto approach respecto, por ejemplo, de la arbitrabilidad objetiva. Antes uno se preguntaba, hace mucho tiempo atrás, uno se preguntaba, bueno, la materia puede ser objeto de arbitraje, y hoy en general el approach más inconsciente es la de, bueno, esta materia está excluida, ¿no? Esto significa que hay una apertura hacia el arbitraje y en nuestra cultura
digamos, jurídica mucho mayor. En cualquiera sea el approach que uno quiera tener o pueda tener, lo cierto es que nuevamente allí hay la confluencia de normas aplicables puede ser importante o es importante otra vez, porque esto no es algo que se defina por una única ley en todos los momentos que hay que tomar una decisión al respecto. Y entonces vuelvo porque la materia es importante. La ley modelo UNCITRAL no establece una regulación autónoma respecto de eso y de aquellas legislaciones que lo acogieron, sino que remite a la legislación del Estado, ¿sí? Y dice que esa norma no excluye otras normas que puedan estar poniendo limitaciones respecto de las materias que pueden ser sometidas a arbitraje o que deban serlo, si lo son, de acuerdo a una norma distinta a la ley de arbitraje, ¿sí? que ese Estado esté consagrando. Esto no es menor, es una cosa muy importante. Les doy un ejemplo. Contratos de adhesión, por ejemplo, que hoy son contratos estandarizados, son una práctica permanente. Argentina tiene en su legislación, el Código Civil y Comercial, que rige a partir del 2015, la exclusión de los contratos de adhesión. La jurisprudencia fue morigerando esto y encapsulando qué contratos de adhesión son los que quedan excluidos o deberían quedar excluidos. Pero revisen una cuestión como esa. Es importante, por lo tanto, ir y ver esa legislación en aquellos casos en que se ha adoptado una ley modelo austral, como pasa con Argentina. Y ver sobre todo qué dice la jurisprudencia, que puede estar morigerando o exacerbando el límite, o sobre todo, y ojalá morigerando los límites de tal modo de permitir que el arbitraje tenga su desenvolvimiento. Pero también es importante, cuando uno Marina, lee nos la queda, convención, ya pues, termino acá. También es importante ver entonces las normas sobre reconocimiento y ejecución, que también vuelven a aportar la posibilidad de tener que ir a ver otra ley distinta a la ley de la sede, o que por referencia pueda ir a la ley local, y también aparezca la ley del foro del tribunal requerido. Por lo tanto, dejo estas varias cuestiones, pero lo que concluyo aquí, lo que muestra es que la confluencia de distintas legislaciones pueden y normalmente generan cuestiones a ser revisadas tanto por las partes como por los tribunales cuando tienen que desarrollar su procedimiento. Gracias. gracias María Inés, y gracias por volver a acentuar este tema que es tan relevante, que es las características propias del arbitraje frente al litigio y también el respeto de las partes hacia los mismos. Nos quedan 8 minutos y para que el siguiente panel pueda iniciarse en tiempo y forma, les quería pedir a cada uno si en 2 minutos puede cerrar o hacer un par de comentarios respecto de lo que hemos conversado, en el mismo orden. Entonces, por lo tanto, partiendo por ti, José Luis, si nos puedes hacer tus comentarios de cierre. Estás en mute. Bien, perdón por mi torpeza tecnológica. No, simplemente, bueno, en la mesa al final hemos reflexionado mucho sobre los medios alternativos de resolución de diferencias y muy especialmente sobre el arbitraje. Claro, aquí habría que hacer un matiz. Me van a dejar que rompa una lanza que haga de abogado del diablo, ¿no? Ciertamente, si en los países, por ejemplo, el caso de Europa, donde tenemos reglamentos como el reglamento Bruselas I bis y sus hermanos, pues por ejemplo el recurso a los tribunales cuando hay buenas reglas de competencia judicial internacional y buenos sistemas de reconocimiento y ejecución, incluso la superación del exequatur como tenemos en Europa, ojo, el acudir a los tribunales estatales no es mala idea, O sea, cuidado, no lo olvidemos. Con buenas reglas, los tribunales estatales pueden dar mucho juego y en Europa lo vemos. Ahora bien, los métodos alternativos están ahí. Hemos hablado mucho del arbitraje. No hemos hecho referencia, por ejemplo, a la mediación, un proceso, un mecanismo en crecimiento. Y, bueno, todos esos mecanismos preventivos de medicina preventiva, como nos decía José Antonio, ¿no? En ese sentido, creo que el acercamiento ha sido muy positivo. Muchas gracias, José Luis. Y Juan José, escuchamos tus comentarios finales. Gracias, Mónica. Yo diría que el derecho internacional privado puede jugar un papel de diplomacia soft
quiero decir que al modo al que vamos acelerado en el mundo, hay pocos sectores del ordenamiento jurídico que pueden permitir eso que llamamos tantas veces y que tan pocas veces practicamos, que es la abogacía preventiva, ¿no? El utilizar la autonomía de la voluntad, como muy bien decía José Antonio, antes de que nazca el litigio o el conflicto, ¿no? Por ejemplo, en el mundo empresarial, raro es el compromiso entre dos empresas contractualmente hablando o negociadamente hablando que no se rompe, que no se quiebra cuando hay un litigio, mientras que un arbitraje puede posibilitar que por un raíl vaya la controversia y por otro pueda seguir, si a ambas partes interesa, una continuidad, ¿no? Además de su discreción. Creo que ese es un segundo factor. El tercero es que debiéramos de ser capaces, al menos en lo que es el ámbito de la América Latina, de conseguir unos elementos vertebrales, ya que tenemos ordenamientos diferentes y la diversidad del derecho es un buen sentido porque responde al entender cultural de las dimensiones de cada ordenamiento. No creo que la armonización sustantiva sea el fin deseable, pero la dimensión de internacional privado sí que podría alcanzar niveles mayores de armonización, ¿no? El problema es que el llamado derecho de los convenios está como está. En los tiempos que tardan nacen obsoletos y la complejidad que tiene. Pero creo que debiéramos de avanzar en esa línea y el papel de los operadores jurídicos yo creo que es muy, muy importante en ese campo. Muchas gracias, Juan José. José Antonio, tu turno. Muchas gracias. Yo acabaría diciendo algo que me parece que encaja perfectamente con el título de este evento, ¿no? Y es que tenemos un tesoro común que a veces no valoramos suficientemente, que es nuestro idioma común. Creo que la importancia del desarrollo del arbitraje internacional de habla hispana, María Inés me lo ha oído decir muchas veces, pero coincidimos en ello, creo que es absolutamente fundamental. Me parece que tenemos ahí una gran oportunidad de abrir la competencia, en el mejor sentido, a la intervención de muchos más abogados en cada país que puedan manejar el arbitraje internacional en su idioma materno. Me parece que eso va a hacer también que haya mucha más tendencia a utilizar el arbitraje internacional por empresas nacionales que se van abriendo al comercio internacional y que pueden sentirse más incómodas en otros idiomas. Y me parece que va a tener un impacto muy importante también en el abaratamiento de costes en el arbitraje internacional si trabajamos en esa lengua materna, especialmente, pero no solo, por supuesto, en los conflictos en el ámbito latinoamericano, sino también en muchos otros ámbitos. Yo quiero dejar esta lanza puesta por el uso de nuestro idioma en el arbitraje internacional. Gracias, José Antonio. María Inés, tus comentarios finales. Bueno, muy rápido, además de apoyar la moción del doctor Caínzos. A ver, quisiera decir una cosita final, que es, sigue siendo importante y sigue siendo un desafío, y imagino que seguirá siéndolo, el encontrar ciertos consensos en comunidades que tienen distintas culturas. Digo que va a ser desafío y seguiré haciéndolo porque por ahí nos enfrentamos a un mundo que empieza a nuevamente fragmentarse. Entonces, ¿y por qué es importante lograr esos consensos? Que no significa unificar derechos de fondo, porque el arbitraje marca una cancha de juego, básicamente. Y el no lograr esos consensos puede estar afectando el fair play, ¿sí? Si vamos de distintas expectativas, de distintas culturas y con distintos objetivos. Entonces, además de un enfrentamiento un poquito más difícil de manejar, sobre todo también puede haber un impacto en lo que es el fair play, de tener todos pautas similares. Con lo tanto, creo que seguimos con ese desafío, creo que es importante entenderlo y que los desafíos van a ser novedosos en la medida que de la globalización, que es parte de nuestro título, por ahí tengamos que encontrarnos con un mundo que sigue globalizado, pero que empieza a tener fragmentaciones. Entonces, creo que esto es el desafío que tenemos, seguiremos teniéndolo y creo que nos entusiasma a todos enfrentarlo. Gracias, Mónica. Bueno, estamos perfectamente dentro del tiempo. No me queda sino agradecerles a cada uno de los panelistas. Yo creo que han quedado planteados muchas interrogantes, muchos desafíos. A veces las preguntas pueden ser incluso más relevantes que las respuestas, de modo que nos quedamos con los temas que ustedes han planteado y dar las gracias a la organización. Ha sido, nuevamente les digo, un gusto
haber podido compartir este panel con ustedes y espero que este congreso sea un gran éxito. Así que muchas gracias a todos, buenos días para quienes estamos acá en Latinoamérica, buenas tardes para quienes están en otras partes y será hasta una próxima oportunidad. Mucho gusto de haber estado con todos ustedes.